pa 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 pa, para pa 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 pa, para pa 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 pa, para no la 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 la, para pa 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 pa, para pa 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 pa, para pa 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 pa, para no la la la. Cansados de su agónica miseria, van tomados de la mano los que con derecho a nada cargaron con la cruz y con el látigo cayéndoles con furia de alguacil y de sotana. Cansados ya de inclinar la cabeza, cansados ya de contener el hambre, cansados ya de tanta prepotencia, cansados ya del cepo y de la sangre, peregrinando el desierto, van resistiendo el acoso, van con el puño resuelto desafiando al poderoso, van desatando la historia, hombres, mujeres y niños. Y en el frente honor y gloria brilla hermoso Luis Emilio. Para pa 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 pa, para dorara y dorara. Para pa 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 pa, para pa pa pa, para pa 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 pa, para dorara y dorara. Cansados de guardar sacro silencio, van hermano con hermano por el fuego entrelazados. El fuego que proclama un tiempo inédito de libertad, justicia, paz de sueños realizados. Cansados de pedir ayuda al cielo, cansados de la espera impotente, cansados de llenar el saco ajeno, cansados de hacer rico aquel de siempre, peregrinando el desierto, van resistiendo el acoso, van con el puño resuelto desafiando al poderoso. Muy buenas tardes a todas y todos quienes se conectan hoy lunes 29 de marzo en un nuevo programa de Barba Roja Constituyente junto a Hugo Gutiérrez, candidato constituyente por el Distrito 2. Compañero Hugo, lo saludo, le mando un abrazo en este día lleno de memoria. Le mando un abrazo muy grande al norte, así que un saludo para usted, compañero, y le doy el pase ahí para que salude a sus internautas que, como siempre, están conectados en un nuevo capítulo de Barba Roja Constituyente. Tiene que desmutearse, compañero Hugo, porque si no, difícil lo escuchan. Ya, muchas gracias, compañero, por darme la indicación correcta. Bueno, sin duda, este es un día complejo. Es 29 de marzo, un día trágico en nuestro país, trágico. Es un día yo diría, un día de la tragedia, ¿verdad? Tantas personas honestas, correctas, luchadoras, fueron víctimas de la dictadura oprobiosa que encabezó Pinochet, Contreras, Jaime Guzmán, y que lamentablemente lo triste y lo que es más triste es que personajes o personajuchos de esa dictadura sean ahora parte de este gobierno de Piñera. Es triste porque algo hicimos mal, algo hizo que estos gobiernos que de alguna forma son continuadores de la dictadura se hayan instalado en este país. Este que hoy es presidente de la República, hay que recordar que fue el que le tocó materializar las privatizaciones durante el gobierno, durante la dictadura. Tuvo que aplicar lo que se conoció como el capitalismo, este capitalismo popular que era unas tantas mentiras de la dictadura. Y claro, es difícil un día como este
que uno se la abarrota la cabeza de memoria. Yo recuerdo ese 29 de marzo, cuando tuvimos noticia del secuestro de Parada y Guerrero. Ya antes habíamos tenido noticia del secuestro de Natino. Y imagínate el impacto del día 30 después de marzo, cuando supimos que lo habían degollado. Créeme que el golpe en el cuerpo, el golpe en el alma que recibimos fue impresionante. Yo creo que hasta el día de hoy, muchos de los que estábamos vivos y éramos parte de la lucha contra esa dictadura nos conmovió. Fue un golpe terrible. Y también, por supuesto, la muerte tanto de Eduardo como Rafael, en lo particular que después la familia me honró con la posibilidad de perseguir a los responsables del asesinato de Rafael y Eduardo, y me tocó la persecución penal de estos pacos asesinos, y que tuvimos la posibilidad justamente de demostrar lo que ya se sabía, pero que no había habido posibilidad de condenarlo. Y gracias a la querella que presenté, pudimos llegar y acceder a la verdad y lograr condenar a los que habían asesinado a Rafael y Eduardo Vergara Toledo. Así que también tengo muchas memorias, muchos acontecimientos que se me abarrotan también con respecto a Eduardo y a Rafael. A Paulina Aguirre conversé en alguna oportunidad cuando su padre viajaba de Francia, y siempre nunca ha cesado de perseguir la responsabilidad penal de aquellos que mataron a su hija tan pequeña en edad. Pero bueno, todos los casos esos los conozco bien. Me tocó de una u otra forma conocerlo muy de cerca. Nelson Caucoto, con quien compartí oficina por muchos años, le tocó ver el caso de estos tres profesionales del Partido Comunista. Entonces siempre estuve muy cercano al caso. Y bueno, después el caso de los hermanos Vergara Toledo me tocó a mí personalmente llevar adelante esa causa junto con otros abogados. Así que también tengo, bueno, todos de una u otra forma son casos que me han llegado muy cerca y que no puedo nunca borrarlo de mi memoria. Entendemos también, compañero Hugo, en la misma sensibilidad que sienten todas las familias que de alguna forma lucharon también contra la dictadura en esos tiempos oscuros de clandestinidad. Así que también le mandamos un abrazo a usted, compañero Hugo, porque uno puede entender cómo se puede sentir usted. Así que en ese sentido, en este programa de Barbarroja Constituyente, queremos hacer, como siempre hacemos en cada uno de los programas, un breve recuento con respecto a los últimos hitos noticiosos. Este primer punto lo queríamos abordar precisamente con respecto a lo que se conmemora hoy, un 29 de marzo. Un 29 de marzo de 1985, donde suceden las peores tragedias. Bueno, un 28 de marzo del 85 es secuestrado el compañero Natino. El 29 van por José Manuel Parada y por Manuel Guerrero, quienes fueron detenidos a manos de la DIPCONCAR, quienes ellos tres finalmente terminaron siendo secuestrados, torturados y asesinados por la dictadura. Hoy también, como bien mencionaba el compañero Hugo Gutiérrez, quien también ahora nos comenta que fue parte de la causa judicial para buscar verdad y justicia en el caso del asesinato de los hermanos miristas Rafael y Eduardo Vergara Toledo en Villa Francia. Y justamente también fue al poco tiempo después en el Arrayán, en un falso enfrentamiento montado por la CNI, que es asesinada también Paulina Aguirre Tobar. Así que en el nombre de ellos, de sus familiares, ni perdón ni olvido, verdad, justicia, memoria y reparación es lo que menos podemos decir, y honrar la lucha de aquellas personas que dieron su vida, y en el caso de los hermanos Vergara Toledo y de Paulina, muy jóvenes ellos, muy jóvenes, y aún así con los ideales intactos y más claros que muchas personas, que muchos adultos que habían en esa época. Así que honor y gloria a estas personas que mencionamos, ni perdón ni olvido. Tema número 2, compañero Hugo, aquí nos desplazamos ya un poco más a un tema más actual, y esto a usted le compete directamente este tema. Ayer el presidente Sebastián Piñera planteó la necesidad de postergar las elecciones que estaban planificadas para el 10 y 11 de abril, correrlas para el fin de semana del 15 y 16 de mayo, mientras que la segunda vuelta de la elección de gobernadores se debiera trasladar al 4 de julio. Particularmente con respecto a esta noticia, es bastante desconcertante que ahora digan que escuchan a los comités de expertos cuando nunca los escucharon. Les decían que no abrieran los malls, abrieron los malls.
Les decían que había que cerrar el aeropuerto, mantenían abierto el aeropuerto. Les decían no hagan el retorno a clases presencial porque va a volver el pic, el rebrote del coronavirus. No hicieron caso. Pero ahora que se trata de las elecciones más importantes en la historia del país en los últimos 40 años, resulta que vienen con esto. Entonces, eso es lo desconcertante, compañero Hugo, que simplemente ahora sí se pongan a tomar nota con respecto a lo que le dicen los expertos, pero cuando les dicen que hay que incorporar un royalty a la minería para poder conseguir un IFE para las personas sobre la línea de la pobreza, desoyen. Cuando les hablan sobre un impuesto a los súper ricos para tener más recursos, para llegar con beneficios sociales, también desoyen. Pero ahora se les ocurrió que chuta, era bastante cómodo postergar las elecciones y por eso lo están haciendo. Así que ahora, compañero Hugo, en un ratito yo le dejo ahí comentar este tema porque de seguro usted tiene bastante que decir. Y finalmente, aquí como en Barbarroja Constituyente siempre estamos acostumbrados también a hablar de temas internacionales. Es muy interesante esto que pasó el viernes pasado. El presidente de Bolivia, Luis Arce, recordemos que resultó electo como presidente tras la dictadura de Yanín Añez, tuvo una visita a México con su par López Obrador, donde le dijo a Luis Almagro, secretario general de la OEA y uno de los promotores del golpe de Estado en Bolivia: ha sido una coincidencia de criterios de que no se puede permitir que una persona a nombre de una institución como la OEA haga injerencia en los asuntos internos de nuestros países, porque además recordemos que Almagro no solamente promovió el golpe de Estado, sino que además cuestionó la decisión de las autoridades bolivianas con respecto a la detención de Yanín Añez, que hoy en día va a ser juzgada por crímenes de lesa humanidad durante su corto periodo de dictadura. Así que ese es un tema también no menor. Y finalmente, este es otro punto también importante con respecto a la integración latinoamericana. El mandatario boliviano indicó que quiere colaborar para que la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, la CELAC, no sea solamente un foro político, sino que también se puedan coordinar políticas sociales, económicas a nivel macro dentro de la zona de Latinoamérica y también coordinar la lucha contra el COVID-19 en nuestros países. Así que, compañero Hugo, habiendo entregado estos temas, le cedo la palabra para que usted nos pueda comentar un poco con respecto a lo que acabamos de plantear. Sí, oye, mira, pero antes de comentártelo, yo quiero recordar que este año se cumplieron 45 años del golpe de Estado en Argentina. Son 45 años de una tragedia también del pueblo, nuestro pueblo hermano argentino. Las cifras dicen más de 30.000 víctimas del golpe de Estado. Y yo el otro día, justamente recordando ese golpe de Estado, también por supuesto promovido por Estados Unidos, lo recordaba en la persona de Héctor Oesterheld, que fue el que yo lo invito, porque a veces la gente puede que no sepa por qué hablamos del Eternauta. Y Héctor Oesterheld hacía caricaturas, y él es el autor, junto con otra persona más, de estas caricaturas que le llamó el Eternauta, que es una persona que viajaba en el tiempo. Entonces, y que estaba presente, viajaba de un lado para otro, entonces, y se llamaba el Eternauta. Entonces, por eso cuando hablamos del Eternauta, de toda la gente que está aquí, se pasea por todas las redes sociales y se pasea también, por supuesto, por todas las webs y los webinars y todo lo demás. Entonces, saludar a todos ellos y recordar que la tragedia también ha sido una tragedia común, la tragedia de los golpes de Estado, una tragedia que nos hermana a los países de Latinoamérica, con una operación Cóndor que hizo que las inteligencias represivas de los países latinoamericanos persiguieran a chilenos, peruanos, bolivianos, ecuatorianos, uruguayos, todos brasileños, por supuesto, todos hermandados en la misma tragedia, para que no olvidemos que tenemos una misma tragedia. Y a propósito justamente del segundo tema que tú tomas y tocas, que es el tema de la CELAC, que yo creo que justamente es importante que se vayan ya volviendo a restaurar esas confianzas que producto de estos gobiernos neoliberales, por qué no decirlo prácticamente neofascistas, que se han instalado en América Latina a instancias de Estados Unidos para que se mantenga
esta colonia latinoamericana, porque así para ellos somos, para el imperio somos nada menos que, es decir, somos su patio trasero, ellos lo han dicho con todas sus letras, eso somos una colonia, entonces tenemos todo el derecho a lo que está haciendo Bolivia con Argentina, con México, y el día de mañana ojalá que también con Chile y con Brasil y con Uruguay y con todos los países vayamos recobrando un poquito de dignidad y logremos restablecer la CELAC, que era esta comunidad de estados latinoamericanos y Caribe que justamente dejaba fuera a Estados Unidos y buscaba la integración de estos países del Cono Sur, los sudacas, ¿verdad? Que tenemos todo el derecho a reclamar y proclamar nuestra independencia, nuestra segunda independencia, como diría el Chicho. Y creo que estos temas son cruciales hoy por hoy, ¿verdad? Son cruciales al momento también el día de mañana al tener una convención, al hablar sobre una constitución. Nosotros queremos efectivamente configurar gobiernos y estados por la paz. Queremos construir estados que no proclamen la guerra como centralidad, particularmente no con nuestros vecinos, no con nuestros hermanos, que somos hijos de una misma tragedia y que a veces parece que lo olvidamos. Y es importante recordar que la tragedia argentina es nuestra tragedia, la tragedia de los chilenos es la tragedia también de los brasileños, la del uruguayo, los paraguayos, bueno, así una tragedia común en que nos envolvió a todos Estados Unidos. Y con respecto, por supuesto, a todos estos temas que hoy transcurren en Chile, y tendremos oportunidad también de conversarlo con nuestro gran invitado del día de hoy, que sin duda podrá darnos o explicarnos de mejor manera si dilatar esta elección en el tiempo se encuentra justificada. Yo solo quiero decir que cuando el plebiscito se hizo en Tarapacá, el día 25 de octubre del 2020, acá estábamos en cuarentena. Iquique estaba en cuarentena porque tenía uno de los picos más altos junto con Santiago de Chile en el número de personas afectadas por el COVID. Y se hizo igual y aparentemente no resultó ninguna persona afectada por haber ido a votar. Entonces yo creo que es un punto relevante al momento de postergar una elección de si efectivamente hay o no antecedentes de que las elecciones, estas elecciones democráticas terminan afectando la salud o extendiendo el contagio. Si es así, por supuesto no hay nada que decir y está bien suspender las elecciones y hacerla cuando efectivamente tenga las condiciones para que la gente pueda ir a votar segura sin contagiarse. Lo único que tenemos la experiencia vivida y la tenemos acá en Tarapacá, donde nos ha golpeado muy fuerte el COVID, muy fuerte, por diversas razones. Todos saben de la crisis migratoria, sanitaria que hemos tenido, también de muchos ciudadanos peruanos y bolivianos que han querido retornar a sus países. Muchos de ellos, lamentablemente afectados, venían con COVID. Eso ha extendido en la población de la región de Tarapacá también la enfermedad, el contagio. Bueno, han sido una multiplicidad de hechos que ha transformado a Tarapacá en una de las regiones más golpeadas por el COVID. Entonces, claro, hay que saber si efectivamente el tema, porque aquí este es un tema que tiene que tener una respuesta sanitaria, porque la explicación que daba Piñera y salía en la portada del diario El Mercurio de hoy, decía que él había tomado la medida, por lo demás inconsulta hasta con sus propios partidos políticos, interpretando las grandes mayorías. ¿Ah? Yo no sé si él se estaba creyendo ahora Allende, no sé qué cable se le pasó por la cabeza, pero dice que interpretando las grandes mayorías es que tomó la decisión de postergar las elecciones. Y bueno, si interpretar a las grandes mayorías significa que es correcto postergar, bueno, yo creo que debió haber interpretado mejor el sentir de los expertos y creo que los expertos tienen que decirnos a nosotros si efectivamente el pic es alto y cuándo va a estar y cuándo se va a tener superado, porque yo no sé si en marzo, es decir, pasamos todavía estamos en marzo, no sé si ya en mayo vamos a tener superado esta pandemia. Yo creo que no, obviamente no, la respuesta es obviamente no. Pero si en algún momento van a estar dadas las condiciones óptimas para que la ciudadanía vaya a votar. De hecho, cuando votamos el día 25 de octubre, votamos un solo día.
Acá en Tarapacá votamos un solo día con un pic altísimo de contagio y con cuarentena. Es decir, votamos en las peores condiciones. Pero como nunca fue a votar en Tarapacá casi el 50% del padrón. Es decir, hace años que no votaba tanta gente en mi región como votó para el 25 de octubre, sin que haya rastros o antecedentes que demuestren que efectivamente, producto de esa elección, la gente resultó afectada o se extendió el COVID en mi región. No hay nadie, al menos así lo dijo. Entonces yo creo que son temas que tienen que resolverse por los expertos. Como bien dices tú, los expertos ahora fueron, Piñera escuchó a los expertos, antes no lo ha escuchado en ningún momento, según lo que hemos escuchado a algunos de ellos criticar. Entonces yo creo que es fundamental que aquí haya antecedentes fundados, porque y es importante que nuestros eternautas lo sepan, uno no le cree a Piñera, ese es el problema. El problema es que hay un problema de credibilidad en este gobierno. Y es tanto así que el gobierno de Piñera se ha transformado también en otra epidemia más, que también queremos terminar con ella. Entonces, entre tanta epidemia, ya no sabemos por cuál terminar primero, pero que hay que terminar con esta epidemia, hay que terminarla. Y al menos la epidemia de Piñera tiene un plazo acotado, a menos que quieran alguien estirar ese drama que tenemos los chilenos y chilenas, y bueno, ahí ya la cosa se complejiza más. Pero yo creo que esta pandemia, al menos la pandemia llamada Piñera, tiene un día que finaliza, que es el 11 de marzo del 2022, hasta ahí llega, ahí termina, y hasta ahí debemos dejarla. Y con respecto a la otra pandemia, sin duda, nuestro invitado podrá darnos las pistas para saber en qué momento eventualmente se puede lograr una inmunización, es decir, que es posible que en algún momento se logre eso, pero yo creo que es importante escuchar a los más sabios en estos temas, y creo que nuestro invitado es uno de ellos, y agradecerle desde ya su presencia en Barbarroja. Eso, amigo Manuel. Eso, bueno, compañero Hugo, ya sin más preámbulos entonces, en este capítulo de Barbarroja Constituyente, desarrollo basado en el conocimiento, una política de Estado. Vamos a aprovechar de introducir a nuestro invitado del día de hoy. Hablamos del doctor Flavio Salazar, biólogo de la Universidad de Uppsala, doctorado en el Instituto Karolinska, profesor y vicerrector de investigación de la Universidad de Chile. Estimado Flavio, un gusto tenerte acá en Barbarroja. Hola, ¿qué tal? Flavio. ¿Cómo está Hugo? ¿Cómo está Manuel? Gracias por aceptar nuestra invitación. Pues gracias, yo sé que eres bastante solicitado, sobre todo por los medios de comunicación, y eso nos alegra mucho porque tu sabiduría también le contribuye a nuestro pueblo para que vaya encontrando las pistas, o se le vayan entregando las pistas para poder interpretar la realidad, que a veces se nos hace tan difícil poder entender la realidad, y como que se nos cuela como agua entre los dedos. Entonces, tratar de entender lo que está pasando, porque tú has estudiado todo el tema de temas relacionados justamente con la célula, cómo podemos lograr que este país logre una inmunización, si podemos terminar inmune en algún momento a este bicho, o eso es imposible y tenemos que acostumbrarnos a vivir con. Pero bueno, son cosas que tú tienes que comentarnos, Flavio. Gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ustedes por haberme invitado. Yo he visto este programa, me parece también un aporte muy importante a todo lo que tiene que ver con los derechos humanos, la defensa del pueblo, de los trabajadores. Me parece que es siempre muy importante. Bueno, yo estaba escuchando atentamente lo que Hugo estaba contando, y en cierta medida me gustaría como dar una opinión que parte un poquito anterior a la opinión final de que si hay que o no suspender o postergar las elecciones. El tema de las pandemias no es solamente un tema relacionado con un virus, no tiene que ver solamente con las características de un virus cómo se mueve, el virus hace esto, el virus muta, el virus nos contagia, no. El virus es digamos, un organismo que ni siquiera tiene autonomía. El virus solamente puede replicarse a partir de la infección que se genera en los seres vivos, que somos los animales, entre ellos los humanos.
O sea, somos nosotros y nuestro comportamiento los que de alguna manera condicionamos si un virus se expande o no. Y un virus se expande o no, no solamente porque establezcamos medidas, digamos, de vacuna o porque logremos de alguna manera algún tipo de anticuerpo milagroso, sino que hay medidas que los países tienen que tomar para evitar, para proteger a su población y evitar que el virus se expanda. Y la mejor manera de hacerlo es a través de generar condiciones de, digamos, de confinamiento que impida que las personas circulen y vayan diseminando el virus y generen un problema aún mayor, sobre todo en las personas que tienen mayores problemas, que eran los adultos mayores y que son ahora las personas con alguna enfermedad concomitante. Pero para poder hacer eso, se tienen que cumplir una serie de requisitos, porque aquí en Chile por lo menos no se cumplen y que en ningún país digamos, de democracia liberal tampoco se cumple. O sea, no es un problema solamente de Chile. Un país donde las cosas se ven desde el punto de vista de lo individual, de las personas, se queja del comportamiento de uno, pero no se mira el rol social que tiene que tener un Estado para poder proteger a su población. Y entonces, en este sentido, nosotros no tenemos seguro para las personas que quedan sin pega, no tenemos seguros de cesantía, no tenemos pensiones dignas, no tenemos ninguna posibilidad de exigirle a las personas, ¿no es cierto?, a los trabajadores, a la gran masa de chilenos, o sea, a la gran mayoría, no tenemos condiciones de exigirle que se quede en su casa porque no le estamos prestando ninguna ayuda para poder subsistir. Y están allí, no tienen las condiciones, están hacinados. Y ese es el problema que hemos tenido. O sea, hoy día, sí, y yo entiendo la desconfianza, porque también lo dije, una vez me preguntaron en la tele si yo creía que el presidente Piñera debía vacunarse primero, y dije que no, porque si se vacuna Piñera primero no se va a vacunar nadie, porque la desconfianza es total, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo pasa ahora. Lo que sí es verdad es que hoy día estamos ante una segunda ola y está descontrolada. Esto significa que ni yo, ni nadie hoy día puede saber si en 7, 6 días más esto va a seguir aumentando o se va a estabilizar. O sea, no está controlado, no tenemos posibilidades de controlarlo. Entonces, cuando uno está en una situación de descontrol y en niveles tan altos, entonces las posibilidades que existen de que esto se transforme en una tragedia aún mayor existen. Pero ¿por qué llegamos a esto? Si esa es la pregunta, ¿por qué tuvimos que llegar si esto se sabía que una elección la íbamos a tener en abril? Que también la elección, por otra parte, tiene un elemento, o sea, porque nosotros en Chile no solamente tenemos una crisis sanitaria, tenemos una crisis social, ¿no es cierto? Una crisis de la democracia que está latente, que está allí. Estamos a un punto de que la gente explote. Yo por lo menos lo veo con mis amigos, con la gente que trabajo. Hay un descontento, entonces en el fondo también está ese peligro de que esto, el postergar, el no tener un plan concreto, genere mayores problemas. Entonces, hoy día lo que está haciendo la oposición, que me parece que hoy día están como conversando, lo he escuchado, los colegios médicos y algunos parlamentarios, es condicionar esta postergación a que se tomen medidas concretas de mitigación de los efectos que esto va a tener en la población. Porque si no, vamos a pasar estas 2 semanas y cuando llegue la nueva fecha, vamos a estar en las mismas condiciones o peores. No hay ninguna garantía de que esto mejore si es que no se produce un control de la circulación, y para que se produzca un control de la circulación tenemos que ofrecerle a las personas un ingreso que permita que se queden en su casa, y eso hoy día no lo tiene, y por eso uno mira hacia afuera y ve que anda mucha gente que se anda trabajando, que es la mayoría. Pero nomás, compañero Hugo, tiene que desmutearse para que le pueda consultar. Oye, yo concuerdo, por supuesto, no puedo menos que encontrarte la razón. Efectivamente, hay una crisis sanitaria, pero con antelación a esa crisis sanitaria estábamos en una crisis político-social de alto impacto en la sociedad chilena. Por eso que había provocado justamente un proceso constituyente, un proceso inédito en el país. Es decir, nunca el pueblo de Chile había sido parte de un proceso constituyente para redactar una nueva constitución política. Siempre la oligarquía nos había otorgado la constitución política y nos había sometido a tener que respetar esa constitución política. Hoy estamos en un proceso inédito de construcción de esa nueva constitución política cuando viene la pandemia. Entonces, claro, ¿cómo cohabitamos con esta crisis sanitaria, político, social, cultural? Porque es una crisis que es de magnitudes y está por todos lados, ¿no?
Pero abordando la crisis sanitaria, Flavio, vamos a conversar, por supuesto, también de la otra crisis, pero una crisis, la crisis sanitaria, yo creo que dio cuenta de la fragilidad del Estado chileno. ¿Ah? Como yo creo que tú ya lo has dicho en otras oportunidades, aquí antes hacíamos vacunas, teníamos las capacidades para poder hacerlo. Hoy no podemos hacer ninguna vacuna. Porque, bueno, claro, uno dice, mira, lo que está pasando en Cuba, que en Cuba hay un esfuerzo, un Estado que está bloqueado, que está carenciado, vulnerado por las leyes internacionales del comercio. Pero ellos están fabricando su vacuna, no solo una, 2 vacunas, para poder inmunizar a su pueblo. Pero acá no somos capaces de producir una vacuna. ¿Por qué esta incapacidad, Flavio? ¿Por qué esta crisis sanitaria que devela también el carácter del Estado? Y sin duda ahora entramos al tema también político-social. Pero ¿por qué este Estado liberal es incapaz de poder hacernos soberanos, al menos en poder inmunizarnos, es decir, poder producir una vacuna que nos ayude? Y tenemos que estar comprando estas vacunas a nivel mundial. ¿Por qué la crisis sanitaria develó o ha ayudado a develar el estado precario que tenemos, el estado que en definitiva este Estado neoliberal no se hace cargo de los problemas reales de la ciudadanía? ¿Es tan así? Bueno, claro que sí, pues en el fondo lo que ha primado, y no solamente en los temas de desarrollo del país, ¿no es cierto?, sino que en la educación, en la salud, es la implementación total de un modelo de mercado en todos los ámbitos. Y eso ha quedado garantizado dentro de la propia Constitución del 80. La Constitución del 80 define al Estado como un Estado subsidiario, por lo tanto, no interviene a no ser de que no haya ningún privado que esté interesado. Y eso pasó también con las vacunas. Nosotros teníamos el ISP, que es el Instituto de Salud Pública, ¿no es cierto?, capacidad de producir varias vacunas. Incluso hubo investigaciones en los años 50, ¿no es cierto?, donde se desarrollaron vacunas propias. Pero luego había que hacer una inversión allí, una inversión de modernización de las capacidades de Chile. Esto fue alrededor del año 2002, 2005. Pero se decidió que en realidad lo mejor era confiar en el mercado internacional. En el fondo, ¿para qué vamos a hacer un esfuerzo propio si nosotros hoy día tenemos recursos que nos pueden permitir comprar? Ahora, tú puedes comprar algunas vacunas en situaciones normales, ¿no es cierto?, en situaciones en las cuales son predecibles. Pero el tema de las pandemias es un tema que no es primera vez que se produce en la historia de la humanidad. O sea, las pandemias nos han seguido durante todos los siglos. Cada ciertos tiempo viene una pandemia devastadora, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer los estados? Al igual como hacen, ¿no es cierto?, para resguardarse, no sé, porque tienen bomberos aunque no haya incendio y tienen soldados aunque no haya guerra, tienen que tener capacidades propias para poder enfrentar estas amenazas que se nos van a repetir como son las pandemias, y para eso tienen que generar sus propias capacidades científicas. Pero Chile no la ha desarrollado, invierte solamente un 0,36% de su Producto Interno en ciencia y tecnología. Los países de la OECD, 2,5%, Suecia, 3,5%, Corea, 4,5%, y nosotros, 0,36%. Y con eso, te digo, queremos financiar toda la investigación que hace en Chile, que de hecho es muy buena, pero con una masa crítica insuficiente. No ha habido una inversión del Estado, ¿no es cierto?, para fomentar las capacidades de generar nuestras propias soluciones. Pero ¿qué pasa? Que en un tema como la pandemia no es solamente la ciencia como algo, digamos, relacionado con la invención, con la innovación, con los científicos físicos, matemáticos y biólogos, sino que tiene que ver también con otro tipo de ciencia, con las ciencias sociales, con las humanidades, que en el fondo es lo que le falta y le faltó a todos los proyectos de desarrollo que se hicieron durante los últimos años. Nunca se preocuparon de los aspectos impacto socioambiental, impacto social en las comunidades, sino que era, muéstreme las ganancias futuras, si vale la pena o no, invertimos, y si no genera ganancias, entonces no invertimos, pero todos los otros costos nunca se asumieron. Entonces, cuando nosotros hablamos de generar en la nueva Constitución un rol activo del Estado en el fomento de la investigación, es una investigación completa. La investigación científica dura que se conoce, como también la investigación científica que tiene que ver con la sociología, con las humanidades, ¿no es cierto?, con la historia, porque son elementos que permiten
tener una visión global, transdisciplinaria, lo que llamamos nosotros, transdisciplina, muchas disciplinas trabajando juntas para poder abordar problemas que son complejos, como el calentamiento global, como las zonas de sacrificio, ¿no es cierto?, que hemos escuchado, como el deterioro del agua. Todos esos elementos tienen un componente científico además de político. Y allí donde yo creo que la Constitución tiene que cambiar y otorgar un rol, que no sea un rol solamente subsidiario, sino que un rol protagónico al Estado para poder implementar proyectos como, por ejemplo, que estamos promoviendo desde la Universidad de Chile, un Centro Nacional de Producción de Vacunas en Chile. Es un proyecto del país y ese tiene que estar conducido por el Estado, aunque después podemos invitar privados, ¿no es cierto?, a que se asocien, etcétera, pero el Estado es el que tiene que ser el motor de proyectos de este tipo. Flavio, una consulta, disculpa, puede que te retrotraiga un tema. Yo sé que tú eres vicerrector, nada menos que de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile. Antes la Universidad de Chile era de Chile, estaba en todo Chile. Hoy la Universidad de Chile es de Santiago, de Chile. Y nosotros tenemos los pedacitos que nos quedaron de la Universidad de Chile que han recibido distintos nombres. Y esos pedacitos que nos quedaron, por supuesto, no es la Universidad de Chile ya. Dime, ¿qué hacemos con esos pedacitos? Porque a mí me tocó un pedacito que se llama universidad, se llama UNAP. Sí. Y ¿cuál debería ser la orientación que deberíamos tomar? ¿Volver a una Universidad de Chile con sus diversas sedes a nivel nacional? Porque lo que tenemos aquí en Tarapacá ya no es la Universidad de Chile. Está muy lejos de tener la categoría de la Universidad de Chile. Lamentablemente, lo digo yo, no, es una lástima que no sea así. Pero, ¿qué hacemos con esta universidad? Yo he propiciado, he dicho, mire, yo creo que las regiones no solamente debemos tener voz, sino también poder. ¿Tú crees que ese poder que deberían tener las regiones pasa de una u otra forma porque las universidades regionales tengan mayor incidencia dentro de la región? Porque al menos la UNAP, la incidencia que tiene es prácticamente nula. Es decir, no tiene ni mayor incidencia en el quehacer de la cultura, en el quehacer del desarrollo científico-tecnológico. No es aporte, ¿va? Y lo único que viven es tirando la curuña para ver si le pasan plata a alguna minera, para que le financie algún proyecto, o el gobierno le pase una luca para que... Es como el menesteroso que pasa el sombrero para ver si le pasan algo para poder tener algún proyecto y no hay nada que sea de trascendencia para la región. Entonces, ¿cómo debería ser esa parte que como tú, como vicerrector, nada menos que de la Universidad de Chile, cómo nos puede contribuir para orientarnos, ayudarnos? ¿Qué hacemos? Nosotros estamos en región. Yo estoy ahora en una región, Tarapacá. Me interesaría, por supuesto, no sé, si es más conveniente que el día de mañana seamos también parte de la Universidad de Chile y vuelvan todas estas sedes a ser parte de la Universidad de Chile, o en realidad, mira, acá lo que hay que hacer con estas universidades regionales, potenciarlas de tal forma que tengan mayor incidencia en la construcción de la masa crítica que tú hablas, del aporte a poder solucionar problemas que tenemos en la región, pero necesitamos universidades con presencia relevante, con impronta relevante en la región. ¿Cuál es tu mirada, Flavio? Bueno, mira, nosotros desde que asumimos la rectoría Ennio Vivaldi, ¿no es cierto?, y yo como vicerrector, hemos trabajado fuertemente primero por recuperar, ¿no es cierto?, la puesta en valor de las universidades del Estado, de todas las universidades del Estado, porque todas las universidades que han mencionado que son de regiones son universidades estatales. El problema es que en el sistema que existe hoy día no existe un sistema de universidad, existe un mercado de la educación superior. Y en el mercado de la educación superior, y volvemos entonces a la misma lógica de antes, todos tienen que competir, incluso las universidades que son del propio Estado, que no tienen dueños, que son de todos son, pero si les va bien, bien, si les va mal, nadie se hace cargo, y cuando en realidad, en una sociedad normal, lo que hace el Estado es que si una universidad está débil de su propiedad, tiene que intervenir porque es su deber garantizar que las universidades del Estado tengan cierta calidad. Bueno, ese es el sistema hoy día. Es muy difícil cambiarlo, o sea, tuvimos desde el 2011 todas las marchas que se hicieron, ¿no es cierto? El gobierno de nueva mayoría, ustedes mismos saben de
las complicaciones que tuvo para poder hacer cambios. No es fácil, es bien difícil porque hay una oposición muy dura a esto. Pero nosotros tratamos de por lo menos intentar la recuperación de una red nacional de universidades estatales. Y eso es lo que hemos tratado de fortalecer durante todos estos años. Proyectos colaborativos entre la Universidad de Chile y la Universidad de Antofagasta, entre la Universidad de Chile y la Universidad de Magallanes, entre la Universidad de Chile y la Universidad de Arturo Prat. O sea, en el fondo, tratar de generar sinergia entre las universidades que apunten a un sistema nacional y que en el futuro el alumno que estudia en la Universidad Pública de Tarapacá o en la Universidad Pública de Santiago, en la Chile, tengan garantizado un mismo nivel de calidad y que en el fondo existe una carrera académica para todo, en el fondo que exista capacidades de poder tomar cursos en distintas instituciones y que no nos comportemos cada universidad estatal como que fuera una universidad distinta propia. Para eso nos falta mucho, o sea, tenemos que seguir trabajando en la ley de universidades estatales, ¿no es cierto? Que si bien es cierto un logro, tiene todavía una visión de insertarla como una igual a otras universidades que no son estatales y que son universidades incluso privadas con fines de lucro. Entonces, yo creo que hay un camino. Nosotros tenemos que apuntar a que en el futuro exista una red de universidades nacionales estatales que en el fondo tengan intercambio de profesores, intercambio de cursos, intercambio de alumnos, que permita que exista equidad en la formación y en el impacto que tenga la universidad en cada una de las regiones. Pero yo comparto con ustedes plenamente, y aprovecho de saludar a la gente de la región, ¿no es cierto?, que existe un centralismo exacerbado, que existe una visión que no aporta en nada a un desarrollo equilibrado de las regiones, y eso hay que cambiarlo, eso también hay que cambiarlo, y es parte de los desafíos que tenemos. Oye, Flavio, no te puedo entonces dejar hacer la pregunta. Entonces, si es difícil hacer los cambios que se requieren para generar este sistema nacional de educación, en esta nueva constitución, ¿qué tendría que existir para que efectivamente ese cambio que tú exiges se pueda materializar? Es decir, ¿qué tendríamos que decir sí o sí en esta nueva constitución política para asegurar que existe esta red de universidades nacionales con equidad en la educación como tú estás exigiendo? ¿Qué habría que poner? ¿Habría que asegurar solamente la educación o habría que ponerle más cosas en particular? Yo creo que hay que partir por lo principal. O sea, en el fondo lo que se debe establecer es que la educación no es un bien de consumo. La educación es un derecho y el derecho lo debe garantizar el Estado. Y el Estado, para garantizar ese derecho, tiene que tener sus propias capacidades, ¿no es cierto?, de entregar esa educación. Ahora, si es que además de eso, existen universidades privadas, ¿no es cierto?, confesionales o de desarrollo regional, porque hay algunas que no son del Estado, como la Universidad de Concepción o la Universidad Austral, que también cumplen un rol regional relevante, que existan, está bien, no hay ningún problema, pero tú lo primero que tienes que asegurar es que existe un sistema de educación superior con respaldo del Estado que garantice que las personas, independientemente de sus recursos, independientemente de la cuna en que nació, pueda tener el mismo tipo de educación o una educación equivalente. Y eso tiene que estar en la Constitución como punto número 1, junto con lo que mencioné antes, que es el fin del rol subsidiario del Estado y un rol activo del Estado. Yo creo que con esos cambios recién se va a poder abrir, porque si no, te digo, siempre la letra chica impide que esto se haga. Cuando vamos a una reforma de la educación, si tú no cambias esos elementos centrales de la Constitución del 80, entonces no se puede. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer como Estado un centro de vacuna, ¿no es cierto?, que en el fondo fuera autosustentable, que produjera las vacunas y se las vendiera al Estado, no puede, porque el Estado no puede ser emprendedor. Manuel. Sí. Quedó pegado. Hugo. Sí, parece que el compañero Hugo está con mala señal. ¿Compañero Hugo está con mala señal? Ahí volvió. Sí, parece que está con un poco de mala señal el compañero Hugo. Flavio, pero síguenos comentando un poco lo que nos estabas comentando con respecto al tema de la Constitución. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que al hacer, o sea, si tú no cambias los elementos, y por eso cuando antes a uno le decían, por ejemplo, oye, pero ¿para qué vamos a cambiar la Constitución si la gente no le interesa cambiar la Constitución, le interesa que le solucionen sus problemas? Bueno, pero es que siempre que tenemos un problema y lo queremos solucionar, llega un punto en que no se puede. Yo le estaba poniendo el tema como ejemplo de un centro de vacunas. No podríamos hoy día con la legislación actual, si nosotros tuviéramos un centro de vacuna nacional, no puede, porque el Estado debiese dejar, según la Constitución, que los privados
sean los que vendan y no puede inmiscuirse en emprendimiento. Y eso Claro. pasa con por ejemplo, los recursos naturales, el litio, el cobre, por ejemplo, que la Constitución frena, impide, pone trabas para que nosotros podamos tener acceso a esos recursos que serían los que servirían para poder financiar una reforma profunda del sistema de educación en Chile. Claro que sí. Compañero Hugo, ¿puedo retomar ahí mejor la señal? Sí, ahora se pudo retomar. Y Perfecto. no sé, mira, lo que uno entiende que este Estado subsidiario genera igual una matriz productiva, porque al final del día está todo ligado, porque esta matriz productiva, esta forma, este activismo rentista, genera igual un tipo de profesiones determinadas que son las que requiere la minería, las empresas forestales, las pesqueras, ¿no? Entonces, cuando hay muchos jóvenes estudiando profesiones que no son para sacar peces, para sacar el cobre, sacar el litio, sacar los árboles, entonces, claro, es como que la matriz productiva igual presenta ciertos requerimientos a la universidad. Y la universidad ofrece una serie también hace una oferta de diversas carreras que este extractivismo rentista no la requiere. Entonces yo creo que igual habría necesidad de hacer una superación de esta matriz productiva por una distinta, una más sostenible, una más inclusiva. Te lo pregunto, Flavio, justamente como vicerrector de nada menos que de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, ¿cuál sería esa productiva? Si ustedes han estudiado, ¿cuál es la que se requeriría para justamente enfrentar? Bueno, primero hay que entender de que como en todos en la Universidad de Chile existen, ¿no es cierto?, visiones contrapuestas, existen diversas opiniones en muchos de estos temas. Por lo tanto, lo que yo voy a mencionar hoy día como una posibilidad tiene que ver principalmente con lo que respecta a mi propio entender, o sea, mi opinión personal, pero también a una sensibilidad dentro de la universidad que no es homogénea, pero que existe. Y en el fondo lo que yo estaba mencionando en un momento es que una nueva matriz productiva en Chile se tiene que basar, ¿no es cierto?, en una sociedad del conocimiento. Tiene que generar las condiciones para poder tener un crecimiento económico, porque siempre va a tener que haber un crecimiento económico, porque la población va creciendo, pero que sea sustentable. Y el crecimiento económico sustentable se tiene que sostener en las capacidades, en el conocimiento de la población, en la educación de toda su población. Y cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de transdisciplina, cuando yo les mencionaba, hemos establecido varios proyectos transdisciplinarios en la universidad. Por ejemplo, en los temas del agua, en los temas de energía, en los temas de desastres socionaturales. Nosotros incluimos, y ese es un concepto, dentro del conocimiento, el conocimiento del pueblo, el conocimiento de las personas. No se puede hacer las cosas solamente desde el punto de vista de la Torre de Marfil, ¿no es cierto? Uno tiene que entender los impactos reales que tienen las medidas que se van a tomar en un lugar determinado. Entonces, cuando hablamos de cambiar la matriz productiva y decimos, por ejemplo, que vamos a explotar el litio, que es una riqueza enorme, pero el litio no lo podemos explotar como se ha explotado el cobre u otro, así a destajo, porque allí, alrededor de esos salares, viven personas, hay ecosistema, hay equilibrio ecológico. Entonces, todos esos elementos tienen que tomarse en cuenta, y allí está el rol que yo les mencionaba, cuando uno habla de transdisciplina, de los antropólogos, ¿no es cierto?, de los psicólogos, que no son de la investigación química solamente de cómo tomamos el litio y lo ponemos en una caja y se lo mandamos a China para que después no, es una visión distinta de lo que es el desarrollo, mucho más basada en la evidencia. Entonces, es una construcción. Yo creo que lo primero, para mí, lo que yo pienso es que tenemos que hacer una inversión mucho más fuerte en ciencia y tecnología, mucho más fuerte, y con un plan a 10 años, o sea, un plan sostenido de desarrollo. ¿Y de dónde obtener los recursos? Bueno, tenemos que tener capacidades de recuperar recursos naturales, como los que mencioné, que permitan entonces que se hagan las inversiones que correspondan,
para las próximas generaciones. Ni siquiera estamos hablando de los temas que podamos solucionar hoy día, que son bastante complejos, sino que tenemos que pensar en nuestros hijos y en nuestros nietos, porque a ellos les tenemos que entregar un mundo que pueda ser sostenible en el tiempo. Entonces, eso yo creo que es el gran desafío de quienes van a entrar a discutir la nueva constitución, el imaginarse ese mundo y establecer las acciones que se requieren hacer hoy día para hacerlo posible en 10 años más, porque si no, nunca va a llegar. Pues eso es como que el horizonte que se aleja y nunca lo vemos, porque no hacemos las acciones que corresponden hoy día. Oye Flavio, quisiera hacerte una consulta con respecto a este tema que tú estás planteando. Tal como el compañero Hugo te planteó como, bueno, la respuesta, o sea, la pregunta que iba con respecto a, bueno, en este proceso de nueva constitución, cómo avanzar hacia garantizar la educación como un derecho, etcétera, pero la ciencia también tiene mucho que decir, también me imagino, en términos del tema constitucional, más allá como del tema referido a la educación. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, tú estás planteando que es necesario para que las cuarentenas funcionen y para poder salir de esta crisis sanitaria, temas que tienen que ver con aspectos económicos como un ingreso básico de emergencia para que la gente se pueda mantener en las casas. Tú estás hablando de medidas económicas, entonces, no sé lo que dice el colegio médico, lo que dicen un montón de organismos de que el gobierno no escucha, no escucha, no escucha. Entonces, yo te quería consultar particularmente desde tu experiencia, ¿cómo si las autoridades le dicen al mundo científico, usted dedíquese casi que solamente a lo epidemiológico, a las vacunas, pero a todo lo que es referido con el tema económico, que son medidas que se tienen que optar, usted no hable porque de eso ustedes no saben, de eso sabemos nosotros? Entonces, ¿cómo también se compatibiliza las demandas que tienen del mundo de la ciencia, que tienen que ver con medidas económicas para que la gente haga su cuarentena? Y al mismo tiempo te llevo a la pregunta ya más de fondo de cómo se compatibiliza la ciencia con la política en un proceso de nueva constitución. Bueno, es difícil la pregunta porque lo que tú dices tienes toda la razón. Pues, o sea, en el fondo la filosofía actual, ¿no? Porque nosotros los científicos, al igual que todos los demás, estamos condicionados por nuestra realidad social. Pues, o sea, nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, por lo que la sociedad nos dice a nosotros que está bueno en el momento histórico en que nos correspondió vivir. Pues, entonces, Claro. Es claro que en el fondo si a ti te premian o te ascienden porque tú escribes paper y hace eso es lo que uno hace, porque en el fondo es su pega, pues es su trabajo. Pero no es la única forma realmente en la cual no está escrito en piedra la forma como hoy día se hace ciencia. O sea, existen muchas otras formas de hacerla y uno de los ejemplos que se mencionó acá, si fuese así, que el crecimiento económico, las capacidades económicas fueran el único condicionante para poder realizar ciencia de primer mundo, entonces no tendríamos las vacunas que estamos hablando en Cuba, por ejemplo, ¿no es cierto? Donde existe unas capacidades que no están basadas en el gran poderío económico y en las grandes inversiones de capital de riego, etcétera, etcétera. No tienen esa realidad. Están hechas a través de un esfuerzo distinto, ¿no es cierto? De una forma de ver las cosas que es distinta a la que tenemos. Entonces, hoy día lo que tenemos que empezar a cambiar, y eso es un poco el papel que me ha tocado hoy día hacer a mí, o sea, sacarme el delantal, ¿no es cierto? Y sin dejar de hablar de lo que es mi expertise, ¿no es cierto? Que yo soy un biólogo, yo he estudiado vacunas, yo estudio el cáncer, yo sé cómo funciona el sistema inmune, pero también entiendo cómo funciona la sociedad y tengo una opinión como la tiene un abogado, como la tiene Y yo creo que hoy día los científicos, a partir de esta propia realidad, de esta pandemia que nos ha puesto en primera línea, o sea, nosotros estábamos ahí escondidos, nadie sabía, yo creo que nadie sabía que habían científicos en Chile, hasta que la pandemia los levanta, porque ahora están los ingenieros que modelan, que dicen que en tantos casos se van a disparar, después están los médicos, están los biólogos, los de las vacunas, los virólogos, bueno, y todos están por fin siendo escuchados. Ahora, eso requiere hoy día que se transforme en una discusión sin tener miedo a elementos de política. O sea, en el fondo, no es la técnica por sí mismo, no es la que garantiza una solución. Son visiones políticas donde yo voy a una mesa y digo, mira, los virus en la inmunología tenemos que tener los linfocitos T y B y para eso tal y tales cosas, pero yo no tengo la solución de la pandemia porque también depende de la movilidad, del metro, de la ventilación, de que no abran los gimnasios, de que no den vacaciones, de que no cometan errores de ese tipo, que no privilegien, ¿no es cierto?, la producción de la economía por sobre la salud de las personas. Esa parte yo no la puedo decir, pero sí podemos, en un diálogo,
con la sociedad, digamos, que tiene a cargo la parte de la discusión política, establecer esas digamos, evidencias que sostienen posiciones. Y yo creo que ahí tenemos un trabajo que hacer con nuestros parlamentarios, con la gente que está en la primera línea de la discusión política, que tiene que tener siempre un backup de visiones desde la evidencia que les permita que el debate no sea en el aire, sino que esté bien sostenido en la realidad concreta. Por lo menos eso es lo que yo pienso. Todavía estamos lejos de eso, pero yo creo que se ha abierto una puerta para poder profundizar, para realmente no quedarnos en los títulos. O sea, tenemos que aumentar ciencia y tecnología, pero si aumentamos ciencia y tecnología con visiones neoliberales, no sé qué beneficio va a tener la población chilena de eso. Yo creo que no va a tener nada. A lo mejor a mí me dan un proyecto más grande y puedo ser más capo, pero eso, el impacto en la familia no va a tener mucho. Entonces lo que estamos planteando es una visión distinta de lo que es el ejercicio de generación de conocimiento. Oye, Flavio, mira, la razón que nos exponía Piñera para aplazar estas elecciones, que él como intérprete de las grandes mayorías, él sentía de que había que postergar estas elecciones democráticas. Y yo no sé si será intérprete de la grande mayoría cuando la gente le está exigiendo un ingreso mínimo garantizado, una pensión mínima garantizada, que justamente hay un aporte mayor a las pequeñas y medianas empresas, porque ahí parece no ser intérprete de la grande mayoría, es solamente intérprete de la grande mayoría cuando hay que postergar una elección. Entonces, claro, como tú bien nos explicas, tú no sabes si el día de mañana, si ahora se aplazan para mayo, en mayo ya el nivel de contagio, de afectación va a disminuir, va a ser menor. Eso no podríamos nosotros decir. O sea, si no hacemos nada, si hoy día tú me dices que se aplaza solamente y vamos a tener estas cuarentenas, unas cuarentenas que son insostenibles, o sea, en el fondo imagínate, las cuarentenas se pueden hacer, primero tiene que haber un convencimiento de la población, una credibilidad de quien dice la cuarentena, pero si la gente no cree que las cuarentenas sirven porque en realidad ve que no hay mucha cuarentena, no va a servir. Segundo, si no tiene un incentivo real de poder quedarse en su casa, tampoco va a servir. Entonces, ¿qué pasa? Si postergan la elección, pero no toman las medidas para que se ejerza realmente la posibilidad de distanciamiento y confinamiento y congelamiento, disminución de la actividad por lo menos un par de semanas para que los que están enfermos hoy día se recuperen sin contagiar a otros, entonces no aumentan los casos, entonces recién ahí en la fecha que dicen, podríamos tener una elección en mejores condiciones, todavía va a estar el virus, pero no va a estar en esta situación hoy día que es extrema. Hoy día estamos en una situación extrema. ¿Por qué estamos en extrema? Porque no sabemos si esto mañana se podría duplicar. No tenemos ese control porque no saben, pues si el gobierno no sabe, está perdido igual. ¿Se acuerdan cuando Mañalich dijo que estaba perdido y que se le habían quemado, no sé, el castillo de naipes? Yo creo que estamos igual. Es incertidumbre, ¿no? Pero tú sabes, yo no sé, no puedo saberlo porque no hay trazabilidad, no sabemos cuáles cepas cuáles variantes andan dando vuelta, cuántas son, hay muy poca información. Entonces, hoy día lo que hay que hacer es contener, si es que realmente se va a postergar para que se haga algún día, hay que contener fuertemente con apoyo a la ciudadanía para que entienda y pueda ejercer esta cuarentena para estar en mejores condiciones cuando se hagan las elecciones. Ahora, si no se va a hacer eso, yo digo, postergarlo es peor, porque puede que estén con peores condiciones en mayo que las que están ahora, ¿me entiendes? Entonces si no se garantiza que se va a generar una cuarentena que va a bajar los casos, entonces te digo, en realidad es mejor hacerla ahora. Yo no veo la diferencia. Flavio, porque hay que hacerla igual, porque la democracia es igual, o sea, tú estás en cuarentena, pero como decía, igual uno tiene que comer, igual uno tiene que tener una nueva constitución, igual uno tiene que pues si no vamos a morir de coronavirus, pero vamos a morir de hambre, pues, o sea, los viejos se van a morir sin pensión. Así es, y una consulta que puede surgir, que me surge a propósito de tus palabras, ¿por qué no podemos saber qué variante del COVID hay presente en Chile? Es decir, no podemos saber si está la variante brasileña, la del Reino Unido, la sudafricana. ¿Por qué no se puede saber eso? Están todas. Lo que no sabemos es cuántas o sea, cuál es la envergadura están todas. Todas están detectadas ya.
en diferentes lugares del país, pero no hay un seguimiento específico, fuerte, concreto, para saber más o menos cuál es la que está dominando, para decir, mira, en el norte está dominando la variante inglesa, o está, no, esa todavía no, porque se hacen ensayos, pero con muy poca, digamos, un número muy bajo. Entonces, se sabe que están, pero no se sabe cuántas son, no se sabe eso. Entonces, por eso cuando dicen ya, una medida, cerrar el aeropuerto, depende, si ya están todas las variantes acá y está en la escoba, a lo mejor esa no es la medida principal. No estoy diciendo que no lo cierren, estoy diciendo que no sé si será la mejor medida si es que el primero no controlan y no saben qué es lo que tenemos acá adentro, porque hay más contagio acá adentro que afuera, ¿me entiendes? Como sería algo raro. Entonces, lo primero es que hay que reconocer es que llegamos a una situación en que esto nuevamente, igual que la primera ola, se escapa de las manos, no hay control, o sea, ninguno de los expertos te puede decir, a ver, ¿qué va a pasar en 5 días más? ¿Va a aumentar, va a disminuir? Claro, uno puede aumentar, puede disminuir, pero no sabe, porque no se puede saber, porque no se sabe los que están contagiados, todos, no se sabe, porque se perdió toda la capacidad de testeo, digamos, a los potenciales infectados, a los familiares, el seguimiento ese no está. Entonces, y el colegio médico lo ha dicho, yo creo que ellos ellos están todo el día pensando en esto y lo han dicho bien, o sea, cuáles son los elementos que hay que garantizar y tiene que ser un ingreso para que las personas puedan hacer cuarentena y sin tantas excepciones, ahora todos son trabajadores esenciales porque, claro, no quieren parar las construcciones, no quieren parar digamos, las grandes obras, pero en un momento determinado como este tienen que hacerlo, garantizar que las personas tengan ingresos y por otra parte hacer un testeo masivo para poder determinar cuál es la envergadura. Con esas medidas se puede entonces proyectar y uno saber, mira, en tantos días más, si nosotros hacemos esto en 2 semanas, va a bajar a la mitad el virus y podemos hacer unas elecciones más tranquilas. Eso es lo que se requiere, porque si no hay certeza, o sea, la paramos hoy día y no sé lo que va a pasar en un mes más. Nadie no se sabe nada. Eso. Oye, Flavio, y bueno, la pregunta, ¿en algún momento vamos a estar inmunizados? ¿Cuándo se alcanzará la inmunización? ¿Es posible pensar en eso? Sí, o sea, nosotros, como dije, una de las cosas como buenas de la historia es saber de que estas cosas no es primera vez que pasan, han pasado antes, y en condiciones mucho más difíciles, porque en la pandemia, ¿no es cierto?, de la gripe española, que fue hace un siglo atrás, después de la Primera Guerra Mundial, murieron entre 20 y 50 millones de personas. Ahí no habían antibióticos, no se sabía qué es lo que era, no se sabía si era un virus, era una bacteria, qué es lo que era lo que estaba matando a las personas, y no se sabía tampoco qué medidas tomar para poder contener eso. Hoy día estamos en unas condiciones un poco mejores. Menos de un año, o sea, inmediatamente se supo desde China cuál era el virus y se entregó la secuencia total del virus que permitió que todos los países inmediatamente pudieran empezar a hacer vacunas, y por eso se hicieron vacunas en Estados Unidos, en Rusia, en Alemania, en China, etc. Y se están probando. El problema que tenemos hoy día, el gran problema es, como es una enfermedad nueva en la cual todos podemos contagiarlo, o sea, los 8.000 millones de habitantes, no hay ninguna capacidad hoy día de poder fabricar tantas dosis de vacunas tan rápido. Entonces hoy día está lo que se llama la guerra de las vacunas, porque los europeos no se la quieren pasar a los ingleses, no quieren a los rusos porque la vacuna a los rusos no les gusta. Entonces hay un problema de abastecimiento de vacunas, pero lo que tú me estás preguntando, las vacunas que hoy día se están utilizando funcionan, son seguras, a nadie se le va a meter un chip ni nadie se va a morir, al contrario, las vacunas sirven históricamente. Por lo tanto, hoy día, y eso es lo único que uno puede rescatar, que en Chile, a través de este pragmatismo, ¿no es cierto?, y esta capacidad de las propias universidades de establecer contactos desde antes con los chinos a nivel de investigación, permitió que tuviésemos acceso a una de estas vacunas en forma masiva, y eso va a garantizar, creo yo, que en algunos meses más la pandemia no termine como una posibilidad, pero ya va a ser muchísimo menor, no va a ser algo tan masivo, y lo principal es que va a morir muchísimo menos gente, y yo creo que va a tomar un par de años antes de que esta enfermedad se retire completamente del mundo y ya podamos de alguna manera estar totalmente como antes. Ahora, esto va a ser una transición, no va a venir el 1 de junio, nos sacamos las mascarillas y volvemos todos, no, va a ser algo que ni siquiera casi no nos vamos a dar cuenta, poco a poco se van a ir terminando los casos, vamos a ir liberando las medidas de distanciamiento y un día vamos a estar
como estábamos antes y no nos vamos a haber dado ni cuenta, pero se va a terminar, esto no va a ser para siempre, ni va a empeorar, ni nos vamos a morir todos, eso es muy improbable. Compañero, ¿usted va a hacer otra pregunta o alcanzamos a hacer un par más antes de cerrar? Ya llevamos 1 hora 5 minutos de programa. Oye, se lo ha pasado volando. Sí, la verdad que sí, es que muy interesante toda la información y además muy necesaria y atingente, acorde a la fecha. Compañero Hugo, si me permite a mí hacerle una pregunta a Flavio. Flavio, mira, yo ahora en Barbarroja Constituyente también tenemos la dinámica de internacionalizar los temas también. Entonces, desde aquí en Barbarroja ya también hemos abordado el tema de las inequidades en el acceso a vacuna por parte de los países más pobres. Hay una gran desigualdad en cuanto al acceso de vacunas y todo esto. Entonces, yo quería consultarte con respecto a cuál es tu análisis con respecto a lo difícil que es combatir una pandemia frente a tanta individualidad. O sea, estados que acaparan un sinnúmero de vacunas. Yo recuerdo cuando empezaron las vacunas, el saldo, por lo menos en África, Haití, era catastrófico. Entonces, con respecto a la repartición, ¿no? Porque además son los estados los que los compran y muchos acaparan millones y millones, en fin. Entonces, eso lo manejas tú mejor que yo. Pero entonces, no sé si desde la comunidad científica en los países, no sé si, mira, hay algunos organismos de científicos que a nivel global planteen una nueva forma de ver la ciencia de forma más integradora, multipolar. Entonces yo no sé si tú nos podrías entregar un poco de información de eso, porque la verdad es que con las noticias que uno recibe con respecto a cómo se está efectuando los procesos de vacunación y las inequidades que hay en los diversos países, resulta muy difícil terminar con la pandemia, porque la pandemia no es solamente acá en Chile, es en todos los países del mundo. Y tarde o temprano todas las fronteras en su 100% van a estar abiertas y el flujo de personas va a aumentar nuevamente. Entonces, no sé si nos podrías comentar algo al respecto a esto que te consulto. Sí, bueno, mira, claro que ha habido, y lo mencioné en un momento, o sea, la ciencia, que si bien es cierto, tiene una visión de alguna manera objetiva de la realidad en el sentido de los fenómenos naturales, no se comporta de la misma forma desde el punto de vista de los fenómenos sociales, porque está condicionada, como decíamos, por el sistema en el cual se desenvuelve. Y en ese contexto, no es de ahora, de las últimas décadas, ha habido una fuerte, ¿no es cierto?, impulso, sobre todo en universidades en Estados Unidos y en Europa, de transformar a las universidades en prácticamente recursos humanos avanzados, capital humano, para el desarrollo de la empresa privada. Y es así como cada conocimiento que se va generando se patenta, se transfiere y genera una apropiación de ese conocimiento por las corporaciones y su aplicación. Eso tiene ciertos niveles de discusión en cuanto a que en algunos casos se puede hacer, porque en el fondo cuando tú estás en una etapa de investigación y hay que dar un salto para su aplicación, por ejemplo, para ponerle a las personas hay que hacer inversiones grandes y muchas veces con incertidumbre, no sabes si la cuestión va a resultar o no va a resultar, entonces ahí el tener la asociación con capital privado que invierte y toma un riesgo puede ser no tan cuestionable. El problema es que la investigación hoy día, y lo ha dicho Mazzucato, que es una economista importante de Italia, las grandes inversiones en ciencia y tecnología las hacen los estados, o sea, las hacen los contribuyentes, el público, a través de las universidades, estudian el virus, etcétera. Pero solamente la última parte, la parte cuando hay que vender, esa parte entonces la agarran la empresa privada. Entonces, todos los desarrollos que hoy día hubo respecto a las vacunas que existen ahora, se hicieron con plata fiscal. ¿Sí? Esto no es que a alguien se le ocurrió, hoy voy a hacer un RNA, una vacuna de RNA, la voy a empaquetar en 3 meses y voy a tener... Eso no fue así, eso venía desde antes, décadas en el NIH y en institutos, porque en Estados Unidos, al igual que en todas partes, existen organismos estatales, pues existen universidades estatales, el NIH es un organismo público, ¿no es cierto? Y desde allí nació mucho del conocimiento que después fue apropiado. Y los gobiernos se sienten inhibidos de poder ponerle cortapisa. Entonces, ¿cuál ha sido la gran controversia? Es que las grandes corporaciones han querido, dada la gran necesidad y la desesperación de los estados, han querido insertar su vacuna sin tomar ningún tipo de resguardo respecto a los potenciales efectos adversos, ni los precios, ni nada. Y eso hace de que algunos estados
Los que tienen más plata ya han podido comprar estas vacunas, como quien va al súper, al Jumbo y puede comprar, y los que no podemos ir al Jumbo, entonces no podemos comprar nomás. Y ahí están todos estos esfuerzos de las Naciones Unidas y del Organismo Mundial de la Salud, que de alguna manera, impulsado por este sentimiento que tú dices que es altruista de los científicos en general, ¿no es cierto?, como comunidad, de que esto debe estar, porque es un derecho de todo, esto no es un tema de las vacunas para unos sí y unos no, esto es un derecho de todo. Entonces, hay una contradicción y yo creo que, claro, el modelo neoliberal tan profundo que se ha aplicado en ciertos países no le ha permitido ni siquiera a ellos, a pesar de tener todos los recursos, controlar la pandemia. Y ahí están en Europa con tremendos problemas porque no tienen vacunas suficientes, porque su Estado han negociado en base a la economía, en base a comprar y vender en el mercado. No tienen ninguna posibilidad de incidir como Estado, como lo hizo Australia, como lo hizo China, como lo hizo Vietnam, como lo hizo Nueva Zelanda, ¿no es cierto?, como lo hace Corea, que son países que tienen un Estado más fuerte y que en el fondo controlan. Rusia también, por ejemplo, ¿ya?, que es otro ejemplo. Hablando de lo que tú hablabas, Flavio, disculpa que te sigamos explotando científicamente. Oye, eso que hablan de los robos de cerebro, eso de que cuando hay un científico que aparece destacado en algún país de nuestro subdesarrollado, lo toman y se lo llevan a Estados Unidos y allá lo instalan con un laboratorio. ¿Eso es así de real? ¿Eso existe? ¿Eso es efectivo? Pero no, es efectivo, pero no en el sentido de que te lleven, sino que en realidad ofrecen oportunidades que no ofrecen los países de origen. Entonces, en el fondo tú vas y si estudiaste acá en Chile una buena carrera y quieres dedicarte a la investigación y vas a hacer un postdoctorado a un laboratorio con las características de los laboratorios que tienen allá, con los sueldos que pagan allá y con las facilidades para poder dedicarte a la investigación que hay allá, después muy difícil que vuelvan. O sea, no es como un robo, sino que como una grúa que se lo lleva, porque en realidad acá hay muy pocas posibilidades. Entonces, pero yo creo que en Chile y en los países latinoamericanos, porque los conozco, y cuando yo estudié en Suecia, estuve muchos años en Suecia, viví 13 años, conozco bien la realidad allá, hay un sentimiento natural de los que quienes nos dedicamos a la ciencia de poder contribuir al país. O sea, hay un cierto patriotismo de querer hacerlo en Chile, pero a veces las condiciones son tan difíciles que no se puede, porque no hay espacio. O sea, las universidades no están contratando a nadie. Hay muchos jóvenes que se fueron después del gobierno de Bachelet, que hicieron sus doctorados afuera, ¿no es cierto?, y que terminaron, volvieron y que no tienen espacio, porque no ha crecido la inversión en ciencia. No hay un programa, una idea, un plan que diga, no, Chile va a tener científicos porque quiere desarrollarse. No lo hay. Entonces queda uno como al disposición del mercado. Y si en Estados Unidos me pagan, me voy para allá, pues. Si quiero, es como cualquier trabajador nomás. Entonces, eso sí pasa. Porque no te ofrecen las condiciones adecuadas nomás. ¿Y de qué sirvió haber creado este ministerio de ciencia? Ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Tiene todo eso. Sí. Bueno, que fue... No, lo que pasa es que, mira, yo creo que ahí, como todo, partió como una necesidad en el sentido de lo que yo estoy planteando, o sea, incidir para que Chile tenga mejores capacidades y tengamos un desarrollo basado en conocimiento y una sociedad más justa, etcétera. Ese es como el relato al principio. Pero luego, en su aplicación, ese idealismo no conversa con el Ministerio de Hacienda. Entonces, en el fondo, llega cualquier ministro, que yo te digo, o sea, no sé, hay que ser muy cuero duro para haberse metido a este gobierno como ministro. Yo te digo, no podría. Pero, claro, ahí te das cuenta de que, bueno, acá está, pero no hay más plata. Entonces, al final, si no hay más plata, no hay nada. Claro. Si no hay una inversión, no hay una voluntad política de poner un plan, y yo te digo, ni siquiera decir vamos a duplicar, digamos, vamos en los próximos 5 años a aumentar cualquier cosa, no hay ese plan, no existe. Es un estancamiento y una frustración de jóvenes científicos que no tienen espacio para poder desarrollarse. Yo creo que hasta el momento a mí me deja una sensación amarga el ministerio, una mayor burocracia, pero que no fue capaz de imponer una línea nueva de desarrollo de la ciencia en Chile. Pero será un problema de este ministerio, es decir, del ministerio bajo un gobierno neoliberal como
como que tiene Piñera, pero puede servir como instrumento en un contexto de un gobierno distinto a este, o el instrumento es malo. No, yo creo que, no, yo fui de los que creo que sí tenía que haber un ministerio, porque en el fondo había que poner la ciencia y la tecnología dentro del debate político, porque es parte de lo que debe ser la discusión de un nuevo modelo de desarrollo. No se puede pensar en un modelo de desarrollo en un país como el nuestro que no implique la formación de recursos humanos avanzados y el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Entonces, el tener un ministerio va a servir en el futuro, estoy seguro, pero con otro signo, con otras perspectivas, con otro plan de desarrollo. Pero lo otro es no tener un ministerio de ciencia, es como pensar de que solamente vamos a seguir viviendo de los recursos naturales que existen en el país, y eso yo creo que es insostenible. Claro, sí, como también es insostenible seguir bajo un modelo extractivista rentista, que lo único que procura es la exportación de materias primas y venderse la mejor postura en algún país fuera de Chile. Pero claro, todo eso tiene que ser superado sin duda en una discusión para la nueva constitución. Es decir, tenemos puesto, sí, yo creo que tenemos puesta nuestra confianza que esta convención pueda dotar al país de una constitución política que se base en la soberanía popular y que tengamos los pueblos de Chile la capacidad de recobrar también nuestra iniciativa y la posibilidad de incidir, que hoy no tenemos, porque al final del día, claro, hoy Piñera dice que él es el intérprete de las grandes mayorías, pero claro, para suspender una elección democrática. Yo no sé si será un intérprete de la gran mayoría para los grandes problemas que en ciencia e innovación, investigación, desarrollo el país necesita. Y creo que, por supuesto, ahí él no le interesa ser intérprete de nada. Al contrario, él quiere seguir siendo el intérprete de Enjoy y Latam, ¿verdad? Entonces, claro, hay temas ahí que tenemos que abordar en esta nueva... Bueno, en la convención para hacer la nueva constitución política, y creo que el rol que tienen que cumplir ustedes, los científicos, es relevante, Flavio. Creo que no pueden estar ajenos a la discusión, ¿no? Yo el otro día sostenía en un webinar que aquí nadie se puede restar en este acuerdo social en construcción, ni siquiera las Fuerzas Armadas. Acá todos tienen que de alguna u otra forma estar presentes en este proceso constituyente, hacer sus aportes, sus miradas para construir el país que queremos todos y todas, pero tiene que ser una construcción donde nadie esté excluido, porque la exclusión es lo peor que nos puede pasar si queremos tener una constitución política que nos dure por años de años. Y creo que ahí el mundo de la ciencia es relevante, Flavio, por eso para nosotros era tan vital escuchar tu opinión en este Barba Roja. Lamentablemente se nos pasó todo tan rápido como justamente lo que no queríamos, como agua entre los dedos. Exacto. Pero creo que es súper pertinente en la conversación contigo, Flavio, y vamos a tener que seguir conversando porque yo creo que es relevante para el país todo lo que dice en relación con investigación y desarrollo, que es tu área ahí en la vicerrectoría de la Universidad de Chile, y para nosotros ha sido un gran momento compartir contigo y conversar de estos temas que, por supuesto, para nuestra ciudadanía es hoy de primer orden. Todo el tema de la pandemia, el COVID, y cómo hace la contribución la ciencia y la tecnología en lo que estamos viviendo en el presente. Así que agradecerte, Flavio. ¿Pues? No, muchas gracias a ustedes, muchas gracias, Manuel, y a todos quienes trabajan en este programa por haberme dado la oportunidad de poder conversar sobre temas que son relevantes y que tienen que ser tomados en cuenta cuando se discutan el tema constitucional. Así que muchas gracias y mucho éxito. Gracias, Flavio. Estamos hablando nuevamente, pero vamos a hablar todavía de temas mucho más específicos, porque creo muy bien. ¿Cuánto tiempo? Cuando quieren, por supuesto. Gracias, Flavio. Felicidades. Vale, adiós. Chao, gracias. Hasta luego, que estés bien, Flavio. Un gusto. Bueno, compañero Hugo, tremendo programa hoy, un poco más científico que antes, pero la verdad es que es increíble y bastante agradable que Flavio
que tome postura en términos económicos, políticos, porque evidentemente que la ciencia no es algo despolitizado, entonces llamaba al ingreso familiar de emergencia para poder hacer cuarentena, a tomar todas las medidas del caso también para que la gente pueda pasar estos tiempos que son complejos y cómo eso contribuiría al combate efectivo contra la pandemia. Así que una muy buena conversación la que acabamos de tener hoy con Flavio Salazar. Y yo creo que lo que supo explicarnos Flavio es esta conjunción, esta forma en que está embrincado la crisis sanitaria, con la crisis social, con la crisis política, la amalgama que hay de todas estas crisis que sin duda hay que ir buscándole soluciones. ¿Por qué no saca uno nada? Porque, claro, este COVID, uno no sabe si mañana va a ser más duro o va a ir disminuyendo, va a menguar, porque no hay control, producto justamente de las políticas sanitarias de este gobierno de Piñera. No hay un control. Entonces, claro, puede que en mayo, cuando se quieren postergar para mayo, pero puede que en mayo esté peor todavía el COVID, ¿no? Entonces, mejor hacerla ahora, que sabemos cómo está y que está en cierta medida acotado a lo que estamos conociendo hoy, pero mañana puede ser peor. Entonces, claro, pero todo esto se debe a las conductas negligentes de este gobierno de Piñera, que, bueno, ya hemos dicho tantas cosas ya, Manuel, que seguir diciéndolas ya agota. Oye, pero no quiero terminar. Hoy veía un webinar que me mandaron donde algunos, no sé si estudiantes, estaba un docente, entre comillas, un docente de la Armada impartiendo una clase de educación cívica. Y la gente empezó a preguntarle, pero ustedes no violaron los derechos humanos, pero no se preocupó la Esmeralda. Y la gente empezó a preguntarle. Entonces yo la memoria. Yo me decía, no ha sido en vano mi sacrificio. ¿A ti parece, compañero? No fue en vano. Yo creo que la gente, el ciudadano, ha tomado muy a pecho todo lo que ha pasado con mi persona, toda esta persecución, por decir que la Armada es una institución criminal y golpista, y creo que la ciudadanía de alguna forma ha empatizado con las palabras que hemos pronunciado acá, por lo demás, en nuestras conversas, Manuel. Creo que este programa Barba Roja ha tenido su impronta y me alegra que así sea. Me alegra que generemos esta discusión después que se desatan en todos los espacios, en todos los foros, y eso me tiene muy contento de que este Barba Roja sirva para generar opinión, para generar debate, para generar la confrontación necesaria. Ya uno que le tocó vivir esa transición democrática chanta, charcha, de cartón piedra, con miedo permanente a lo militar. Yo creo que tengamos la osadía y la valentía y el coraje, Manuel, de conversar las cosas como se tienen que decir, pan, pan, vino, vino. Yo creo que es un gran aporte que estamos haciendo, Manuel. Así que agradecerte tu participación y reflexiones permanentes en este programa. Te lo agradezco infinitamente, Manuel. Creo que estamos haciendo una buena pega y ojalá incorporándole elementos para la opinión a nuestros eternautas. No se olviden, hay que lean El Eternauta de Osterheld. Oye, Manuel, Osterheld está desaparecido. Desapareció en la dictadura militar con sus 4 hijas. Hicieron desaparecer, desapareció él y sus 4 hijas. 2 de ellas embarazadas. Esa fue la dictadura que hace unos días atrás se conmemoraron 45 años de esa dictadura genocida argentina, que pegó después de habernos pegado a nosotros el 73, a ellos el 76, y creo que vale siempre la pena tener presente que muchos hombres, mujeres, jóvenes han entregado lo mejor de sí, sus propias vidas, para construir una América Latina descolonizada, es decir, ya no más patio trasero de Estados Unidos. Así que nuestra contribución a las luchas independentistas, seguir saludando a todos los presos políticos de la revuelta social, deseándole que tenga la pachorra, el empuje. Sabemos que ellos fueron los que desataron este proceso constituyente que estamos viviendo, y nuestro cariño a cada uno de ellos y ellas por toda su entrega. Yo sé que
Recién algunos están recuperando su libertad después de años presos. Imagínate, ya ha pasado más de un año y medio, algunos están recuperando su libertad recién. Y nosotros tenemos que seguir solidarizando con ellos, ¿ah? Así que nuestro cariño a todos los presos políticos y, por supuesto, a sus familiares que también han tenido la perseverancia de acompañarlo durante todos estos tiempos de encarcelamiento. Así que saludos, Manuel, y ya nos vamos, parece ya, ¿no? Ya nos llegó el Pato Meri. Nos llegó el Pato Meri, que bueno, en verdad, con todo lo que nos duró el programa, hubiese estado bastante difícil porque estaríamos conversando como hasta las 11, pero yo creo que para el próximo lunes sí o sí tenemos que tenerlo porque hay muchos temas de la contingencia internacional que tenemos que abordar. La situación de Bolivia, la situación en Perú, las elecciones en Ecuador, toda la crisis político-social que se vive, así que hay tema para rato en Barbarroja Constituyente junto a Hugo Gutiérrez, así que nos vemos el próximo lunes. Todos a nuestros internautas, un gran saludo, un gran abrazo y que les vaya muy bien a todas y todos. Nos vemos. Nos vemos. Adiós, internautas. Cansados de su agónica miseria, van tomados de la mano los que con derecho a nada cargaron con la cruz y con el látigo cayéndoles con furia de alguacil y de sotana. Cansados ya de inclinar la cabeza, cansados ya de contener el hambre, cansados ya de tanta prepotencia, cansados ya del cepo y de la sangre, peregrinando el desierto, van resistiendo el acoso, van con el puño resuelto desafiando al poderoso, van desatando la historia, hombres, mujeres y niños. Y en el frente honor y gloria brilla hermoso Luis Emilio. Para para adorar a adorar. Para adorar a adorar. Cansados de guardar sacro silencio, van hermano con hermano por el fuego entrelazados. El fuego que proclama un tiempo inédito de libertad, justicia, paz de sueños realizados. Cansados de pedir ayuda al cielo, cansados de la espera impotente, cansados de llenar el saco ajeno, cansados de hacer rico aquel de siempre, peregrinando el desierto, van resistiendo el acoso, van con el puño resuelto desafiando al poderoso.